Eran las 6:30 de la mañana, y en la zona más cara de la Ciudad de México todavía no pasaba nada. Lomas de Chapultepec, casas detrás de bardas altas, jardines cerrados, calles donde el ruido más fuerte suele ser el de los aspersores. En una esquina de Paseo de la Reforma, a la altura de Monte Blanco, estaba detenido un camión de carga, blanco, grande, con el logotipo de una empresa conocida pintado en un costado. Nadie lo volteó a ver. En una avenida así, a esa hora, un camión estacionado no es una amenaza, es parte del paisaje. Ese camión no estaba ahí por casualidad. Lo que ocurrió en los siguientes minutos no fue un asalto, no fue un intento de robo que salió mal, fue algo mucho más grande y mucho más difícil de explicar. Un hombre iba a quedar herido dentro de una camioneta blindada que acababa de recibir cientos de impactos de bala. 3 personas iban a morir. Y desde una cama de hospital, ese mismo hombre iba a escribir un mensaje que, por primera vez y sin rodeos, señalaba con nombre y apellido a quién había detrás de todo. Ese hombre era el jefe de la policía de la capital del país. Y todavía, hoy, años después, hay partes de esta historia que no terminan de encajar. Para entender lo que pasó esa mañana del 26 de junio de 2020, hay que retroceder un poco. Hay que entender quién era el objetivo y por qué alguien decidió que valía la pena traer un pequeño ejército al corazón de la Ciudad de México para matarlo. El hombre dentro de esa camioneta se llamaba Omar García Harfuch. En ese momento era el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. En otras palabras, el responsable de toda la policía de una de las ciudades más grandes del mundo. No era un burócrata que llegó al cargo por acomodo político. Venía de carrera. Había pasado por la Policía Federal, había sido coordinador en Guerrero, había estado al frente de áreas de investigación criminal a nivel federal. Cuando llegó a la seguridad de la capital, a finales de 2019, llegó con una idea muy clara de cómo trabajar: inteligencia, investigación y golpear a las estructuras criminales antes de que crecieran. Y eso, en el mundo del crimen organizado, tiene consecuencias. Durante su gestión, de acuerdo con la información publicada, los homicidios en la ciudad empezaron a bajar de forma notable, en algunos reportes hasta alrededor de un 40%. La policía capitalina estaba deteniendo operadores, desarticulando células, tocando negocios que durante años habían funcionado casi sin resistencia. Y entre esas estructuras había una que no estaba dispuesta a tolerarlo: el Cártel Jalisco Nueva Generación. Para ese año, el CJNG ya no era un grupo regional. Era una de las organizaciones criminales más poderosas y más violentas del país, con presencia en buena parte del territorio mexicano y operaciones que las autoridades de varios países vinculaban al tráfico de drogas a gran escala. Al frente estaba un hombre al que casi nadie había visto en persona, pero cuyo nombre pesaba como una sombra: Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, un capo que llevaba años prófugo, considerado por autoridades de México y Estados Unidos uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, con recompensas millonarias por su captura y con fama de responder a cualquier presión con una violencia extrema. Un hombre así no acepta perder terreno sin responder. Y en la Ciudad de México, García Harfuch le estaba costando terreno. Atacar a un secretario de seguridad en plena capital no es un crimen común. Es un mensaje político. Es una forma de decirle al Estado: aquí también podemos llegar. Y según los reportes oficiales,
Esa fue exactamente la intención. Pero antes del ataque, hubo algo que casi nadie vio. Hubo preparación. De acuerdo con la información que después reconstruyeron las autoridades, el operativo para matar a García Harfuch no se improvisó. Se planeó durante semanas. Hombres armados fueron llevados a la Ciudad de México desde otros estados y concentrados en la capital. Los reportes hablan de un grupo dividido en células, entrenadas, organizadas, con roles asignados. Algunos de los detenidos declararon después que habían sido contratados alrededor de 3 semanas antes, con la promesa de un pago a cambio del trabajo. A varios, según lo que se publicó, se les habría ofrecido dinero por participar. No sabían necesariamente todos los detalles. Sabían que había un objetivo, y que ese objetivo era importante, y lo estuvieron observando. Días antes del atentado, según la información difundida por las autoridades, algunos de los agresores vigilaron al secretario. Hombres a bordo de un vehículo, atentos a sus movimientos, a sus horarios, a la ruta que seguía cada mañana desde su casa. Querían saber a qué hora salía, por dónde pasaba, cuánto tardaba en llegar. Toda la rutina de un hombre que, sin saberlo, estaba siendo estudiado como una presa. Prepararon también un punto desde donde partir. Los equipos de inteligencia ubicaron después una bodega desde la que presuntamente salieron los vehículos usados en el ataque. Cámaras de la ciudad registraron el movimiento de una camioneta en la madrugada, horas antes, dirigiéndose hacia la zona donde todo iba a ocurrir. Mientras la ciudad dormía, las piezas ya se estaban colocando en el tablero. Todo estaba listo para las 6:30 de la mañana. Esa mañana, García Harfuch salió de su casa como cualquier otro día. Iba en una camioneta blindada, acompañado por sus escoltas, rumbo a sus oficinas. 2 de esos escoltas no eran solo su equipo de seguridad, eran hombres que llevaban años a su lado, personas de su confianza, amigos. La camioneta avanzó por las calles tranquilas de Lomas de Chapultepec y se acercó al cruce de Paseo de la Reforma con Monte Blanco. Ahí seguía el camión de carga, el camión con el logotipo pintado. Y en cuestión de segundos, ese camión dejó de ser parte del paisaje. Se atravesó, bloqueó el paso, y desde ese momento la camioneta del secretario quedó atrapada. Fue entonces cuando todo cambió. Los agresores abrieron fuego. No fueron unos cuantos disparos, fue una descarga masiva, coordinada, desde varios puntos a la vez. Los reportes oficiales hablan de un comando de entre 25 y 28 personas armadas con fusiles de alto poder. Entre esas armas, había rifles calibre .50 del tipo Barrett, armamento diseñado para perforar blindajes, para atravesar vehículos, para derribar objetivos a gran distancia. La clase de armas que no se ven en un asalto callejero, la clase de armas que se ven en una guerra. La camioneta de García Harfuch recibió una lluvia de balas. Según lo que se documentó después, cientos de impactos. El blindaje de ese vehículo, de los niveles más altos que existen, fue lo único que se interpuso entre él y la muerte. Cada placa, cada cristal reforzado, resistiendo un impacto tras otro, mientras adentro la situación era desesperada. Afuera, el crimen se estaba llevando vidas. Sus 2 escoltas, esos hombres que lo habían acompañado durante años, murieron ahí. Y no fueron las únicas víctimas. Una mujer que pasaba por el lugar en ese momento, ajena por completo a todo, quedó atrapada en el fuego cruzado.
De acuerdo con la información publicada, era una comerciante que se dirigía a su trabajo, a su puesto, como cualquier mañana. Reportes de prensa la identificaron como Gabriela Gómez. No tenía nada que ver con cárteles, ni con policías, ni con guerras. Simplemente estaba ahí y murió. Ese es un detalle que conviene no perder de vista en toda esta historia. Detrás de las cifras, detrás de los operativos y los nombres clave, hubo personas que no eligieron estar en medio. La violencia de esa mañana no distinguió. García Harfuch quedó herido. 3 impactos de bala alcanzaron su cuerpo, en la zona del hombro y la clavícula, en un brazo y en una rodilla. Además, varias esquirlas. Estaba vivo, pero apenas. Lo que lo salvó fue una combinación de cosas: el blindaje del vehículo, la reacción de su equipo y, quizá, algo de suerte en medio del caos. Muy pocas personas sobreviven a un ataque de esa magnitud. Él lo hizo. El comando, según los reportes, no logró su objetivo y comenzó a replegarse. Dejaron atrás un escenario que la Ciudad de México no había visto en mucho tiempo. Una de sus avenidas más emblemáticas, convertida en zona de guerra, sembrada de casquillos, con vehículos destrozados y cuerpos en el suelo, en una de las colonias más exclusivas del país, a plena luz del amanecer. De acuerdo con testimonios de vecinos recogidos por la prensa, los disparos se prolongaron durante varios minutos. No fue una ráfaga rápida y una huida inmediata. Fue un tiroteo sostenido, insistente, de armas de grueso calibre concentradas sobre un solo vehículo. Cuando por fin cesó, Paseo de la Reforma, una de las avenidas más transitadas y simbólicas del país, quedó convertida en una escena que parecía sacada de otro lugar y de otra época. Cerrada, acordonada, cubierta de casquillos, con peritos recorriendo el asfalto donde minutos antes había operado un comando armado. El país despertó con esas imágenes, y la magnitud del ataque dejó a muchos sin palabras, porque un golpe de ese tamaño contra el jefe de la policía en el corazón de la capital era algo que México prácticamente no había visto. No era un enfrentamiento en una carretera lejana, ni en una región dominada por el narcotráfico. Era el crimen organizado demostrando que podía montar una operación de guerra a unos kilómetros del centro del poder político del país. Y esa demostración, por sí sola, ya era un mensaje. Y aquí es donde la historia da un giro que casi nadie esperaba. Herido, camino al hospital y a punto de entrar a cirugía, García Harfuch hizo algo inusual. No esperó a los comunicados oficiales. No esperó a que pasaran los días. Desde ahí, esa misma mañana publicó un mensaje. Y en ese mensaje escribió, con todas sus letras: esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG. 2 compañeros y amigos míos perdieron la vida. Tengo 3 impactos de bala y varias esquirlas. Y agregó que la nación tenía que seguir haciéndole frente a la delincuencia organizada y que continuarían trabajando. Piénsalo por un segundo. Un hombre que acababa de recibir 3 balazos, que acababa de perder a 2 amigos, que estaba a minutos de un quirófano, y lo primero que hace es señalar públicamente y por su nombre al cártel más temido del momento. No fue una filtración, no fue una versión anónima, fue la propia víctima, la máxima autoridad policial de la ciudad, apuntando directamente al cártel Jalisco Nueva Generación. Horas después, ya operado, volvió a escribir. Dijo que había salido de cirugía, que estaba bien, que agradecía las muestras de solidaridad
y que seguirían trabajando por la seguridad y la paz de la ciudad. 2 mensajes cortos, pero con un peso enorme, porque convirtieron un atentado en una declaración. El Estado no iba a agachar la cabeza. A partir de ahí, empezó otra parte de la historia, la investigación, y esa investigación fue, de acuerdo con lo publicado, sorprendentemente rápida en sus primeras horas. Ese mismo día, comenzaron las detenciones. Se aseguraron vehículos, casas de seguridad y un arsenal que da una idea del tamaño de la operación. Entre lo decomisado se reportaron varios fusiles, Barrett, calibre .50, un lanzagranadas, decenas de armas de distintos calibres, granadas, bombas Molotov, chalecos, cargadores y miles de cartuchos. No era el equipo de una pandilla, era el equipo de un comando militar improvisado en plena capital. Al día siguiente del ataque, las autoridades informaron la detención de un hombre identificado como José Armando, alias El Vaca, señalado como jefe de sicarios del CJNG en Tonalá, Jalisco, y presentado como presunto autor intelectual del atentado. Según la versión oficial, él habría sido el encargado de reclutar y coordinar a los sicarios, ofreciéndoles dinero por participar. En las horas y los días siguientes, la cifra de detenidos fue creciendo. Primero una docena, luego más. Con el tiempo, el número de personas vinculadas al caso llegó a rondar las 25 y años después, la justicia empezó a dictar sentencias. En marzo de 2024, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que 12 implicados habían sido sentenciados por homicidio calificado y tentativa de homicidio, con penas acumuladas que sumaban cientos de años cada una, aunque, por los límites que marca la ley, el tiempo efectivo en prisión es mucho menor. Más adelante, a finales de ese mismo año, se sumaron nuevas condenas contra otras personas ligadas al ataque, entre ellas quienes habrían vigilado los movimientos del secretario antes del atentado. Pero incluso con detenidos, con sentencias y con un arsenal decomisado, quedaron preguntas abiertas. Durante mucho tiempo, se habló de que no todos los responsables habían sido ubicados, de que había piezas de la estructura que seguían libres y de que la reconstrucción completa de cómo se ordenó y se financió el ataque no terminaba de cerrarse del todo. Existen distintas versiones sobre varios de esos detalles y algunos siguen siendo motivo de análisis. Y hay algo más que conviene decir, por honestidad con la historia. La figura de García Harfuch no es una figura sin controversias. Su carrera, larga y ligada durante años a las corporaciones de seguridad del país, ha estado también en el centro del debate público. Su nombre apareció, por ejemplo, en discusiones en torno al caso Ayotzinapa, la desaparición de los 43 estudiantes en Guerrero en 2014, en el periodo en que él tenía responsabilidades en la Policía Federal en esa región. Él ha rechazado de forma reiterada cualquier señalamiento de haber participado en la construcción de la llamada verdad histórica. Ha dicho que su intervención se limitó a labores de búsqueda y que la documentación oficial respalda su versión. Sobre este tema existen distintas versiones y sigue siendo motivo de debate. Se menciona aquí no para acusar ni para exonerar, sino porque una reconstrucción seria no debe pintar a nadie como un héroe sin matices ni como un villano sin defensa. Los hechos y las dudas conviven. Lo cierto, en términos verificables, es que el atentado de 2020 marcó un antes y un después. No solo por lo que reveló sobre el poder de fuego del crimen organizado, capaz de montar una operación de guerra en la capital,
también por lo que significó para el propio García Harfuch. El hombre que sobrevivió a los rifles del CJNG se convirtió, con el tiempo, en una de las figuras más visibles de la seguridad en México. Siguió al frente de la policía capitalina y años después dio un salto todavía mayor. Fue nombrado secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, el cargo de seguridad más importante del país, dentro del gobierno que inició en octubre de 2024. Es decir, el hombre al que un cártel intentó matar en una esquina de Reforma, terminó dirigiendo la estrategia de seguridad de toda la nación. Y aquí es donde esta historia se cierra con un giro que parece guionado, pero que ocurrió de verdad. Porque el otro protagonista de esta historia, el hombre cuya organización fue señalada por el atentado, el Mencho, siguió prófugo durante años, inalcanzable, con recompensas cada vez más altas por su cabeza, que llegaron a alcanzar los $15 millones ofrecidos por Estados Unidos. Sobrevivió a operativos, a rumores de captura, a versiones sobre su salud. Parecía intocable, hasta que en febrero de 2026 todo cambió. De acuerdo con la información oficial, Nemesio Oseguera Cervantes murió durante un operativo de las fuerzas federales en el municipio de Tapalpa, Jalisco. Según la versión del gobierno, el objetivo del operativo era capturarlo, en cumplimiento de una orden judicial, y él perdió la vida cuando las fuerzas respondieron a una agresión armada. Fue una operación enorme, de meses de trabajo de inteligencia, y con un costo alto. Las cifras de muertos y heridos variaron según las actualizaciones oficiales, e incluyeron elementos de seguridad, presuntos criminales y bloqueos en varios estados. Y quien salió a dar la cara, a explicar los resultados de ese operativo ante el país, fue precisamente el secretario de Seguridad, el mismo hombre que, casi 6 años antes, había estado herido dentro de una camioneta blindada, señalando a esa misma organización desde una cama de hospital. El objetivo del atentado de 2020 seguía de pie. La estructura que lo ordenó, según los señalamientos, había perdido a su líder, pero incluso ese final deja preguntas. Sobre cómo ocurrió realmente la caída de El Mencho, existen distintas versiones y matices que todavía se discuten, si el objetivo era capturarlo o si el desenlace era, en la práctica, inevitable. Sobre el atentado mismo, quedan cabos que nunca se ataron del todo. Y sobre las historias de seguridad en México en general, casi siempre pasa lo mismo. Lo que se cuenta en las conferencias de prensa es una parte. Rara vez es toda. Un secretario de seguridad emboscado por un pequeño ejército en la zona más cara del país. Un blindaje que aguantó lo que casi nada aguanta. 3 personas muertas, una de ellas completamente ajena a todo. Un mensaje escrito con la mano herida. Y, años después, un giro que cerró el círculo de la forma más improbable. Lo que sabemos, lo sabemos por los reportes oficiales, por las conferencias, por las sentencias y por lo que quedó documentado. Fue así, según todo eso, o al menos, esa es la parte que sí se ha contado.